Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Oscar y otra vez te doy la bienvenida a este espacio en el cual vamos a hablar de sanación emocional y hoy en día vamos a hablar enfocadamente en el área de las adicciones y el mensaje emocional que nos pueden estar dando, ya sean las adicciones propias o las adicciones en otras personas. Así que, ¿qué es lo que vas a aprender en este video? Vas a aprender en primer lugar, ¿qué son las adicciones? Como punto número dos, te voy a presentar los nuevos estudios científicos y nuevas posturas que existen para poder entender las adicciones. También vamos a hablar de los mensajes emocionales que podemos obtener sobre las adicciones y definitivamente vamos a hablar de qué hacer en el caso de que tú estés experimentando este proceso adictivo o que quieras ayudarle a una persona que esté atravesando por este momento. Así que, ¿qué son las adicciones sin adentrarnos tanto en la historia, en cómo se ha utilizado? Porque anteriormente, hace muchos años, la palabra adicto en realidad era una palabra para hablar de un fanático, un fan o alguien que es aficionado a algo. Y en cierto momento también se utilizó para hablar de una especie de esclavitud. Pero más en nuestros tiempos, que esa historia se ha perdido un poquito, pero en el ángulo o en el ámbito de la psicología clínica, la palabra adicción tiene que ver con un estado de dependencia psicológico y fisiológico que está asociado con el placer temporal y que a largo plazo tiene consecuencias negativas y sobre todo se está hablando de una persona que quiere dejar algo pero que no puede dejarlo. Por eso es que se habla de la dependencia. Pero una de las cosas que le hemos querido agregar el día de hoy es que veas que esta definición pues obviamente no nos habla mucho acerca del interior de la persona cuando vemos esta descripción. Y por eso es que hoy en día es importante poder ver estas otras posturas emocionales que también por supuesto tienen su base científica, pero que nos pueden ayudar a poder enriquecer lo que ya sabemos sobre las adicciones. Entonces, ¿cuáles son esos nuevos estudios o nuevas frases? Quiero empezar con una postura de un hombre que se llama Enrique Corbera, quien es un experto en el área de bio-neuro-emoción. Él dice que para poder tratar a una persona o para poder entender, ayudarle a encontrar la raíz y la solución a una adicción, es necesario conocer el historial familiar y también la herencia epigenética de la persona. Entonces, esas dos palabras tienen que ver con conocer el ambiente en el cual fue educado, en el cual creció esa persona que tiene una adicción y también conocer los códigos que están en su ADN que le han sido transmitidos de familiares. Porque hoy en día ya sabemos que las memorias, las historias, las heridas emocionales sí pueden ser transmitidas de generación a generación. Aunque esto sea verdad, estos códigos únicamente van a tener una poca influencia, pero de acuerdo al ambiente en el que crece la persona, esos códigos pueden así explotar o pueden incluso sanarse de acuerdo al ambiente. Por eso es importante conocer el historial de la persona, en dónde creció, con quién creció, cuál fue el ambiente, cómo eran sus padres, sus abuelos, sus hermanos, sus tíos. Todo eso es muy importante porque queremos entender el interior, lo que no se ve, lo que mucha gente hoy en día no entiende, pero que poco a poco nos estamos llenando de esos conocimientos para poder entender más de lo que ya entendemos. Del otro científico o maestro en psicología del quien te quiero hablar es de Bruce Alexander, quien él hizo un experimento muy interesante en relación a las adicciones. Y lo que él hizo fue esto. Primero lo hizo con animales, después lo comprobó con seres humanos. Pusieron una rata en una jaula y en esa jaula puso dos contenedores, uno con agua limpia, pura, y el otro con agua con heroína. Con el tiempo se dio cuenta que esta rata tendía más a probar el agua con heroína y rechazaba el agua pura. Y de repente se dio cuenta que esta rata se convirtió en una especie, desarrolló una adicción por la heroína a tal nivel de que ya ni siquiera quería probar el agua pura y únicamente probaba la heroína. El experimento, por supuesto, si lo dejáramos así, podía probar ahí que la causante de la adicción es la heroína. Pero ¿qué fue lo que este hombre hizo? Después, para poder comprobar otras cosas, lo que hizo es que puso a esta rata, ¿verdad? A una rata en una jaula igual, pero puso a muchas otras más y otros elementos. A esa rata le agregó comida, le agregó algunas otras cosas. En sí, lo que hizo fue poner a una rata en un ambiente diferente. En el otro, la rata estaba sola. En este ambiente ahorita tenía la oportunidad de sociabilizar con otras ratas, posiblemente también de
de tener relaciones sexuales con otras ratas, de tener comida con otras ratas. En sí tenía conexión emocional en su ambiente. Y lo que pasó fue que esta rata en este ambiente a el agua con heroína ni siquiera la probaba. No se desarrolló la adicción y siempre prefirió el agua que estaba pura. De ahí él sacó la conclusión que lo que producía la adicción no era necesariamente el consumo de heroína, sino que el ambiente. En una estaba sola, no había conexión, y en la otra, esa rata tenía ciertos elementos que hoy en día se conocen como necesidades psicológicas o necesidades emocionales o necesidades, incluso podemos hablar de una necesidad espiritual y emocional. Yo le llamo, en resumen, una necesidad interior. Unas son necesidades de sobrevivencia, el otro de convivencia o de disfrute. Por ejemplo, la comida es una necesidad para poder sobrevivir y es necesario que usted y yo y los niños pues tengan comida, tengan un techo, pero esas son necesidades de sobrevivencia. Pero las necesidades para poder vivir, para poder expresarnos, para poder entender la vida, son las necesidades también, por supuesto, interiores, las emocionales. No estoy hablando de cuál sea más importante que la otra, pero sí estoy hablando de la necesidad que hay de las dos, de que las dos puedan ser satisfechas. Por eso es que también existe otra persona que se llama Johann Hari, quien es un escritor, el cual tiene una frase en la cual él dice que hoy en día, basado en sus estudios que él tiene, y él descubrió que estamos viviendo unos momentos en los cuales la sociedad es la era más solitaria que ha existido en toda la vida. Y solitaria no quiere decir que usted vea a una persona que está solo en su cuarto, sino que es una persona que carece de conexión con otros, conexiones familiares, conexiones en amistades, conexiones con la naturaleza, conexión con Dios y por supuesto conexión consigo mismo. Una persona saludable puede disfrutar de la soledad sin ningún problema y después salir a la sociedad y relacionarse con otros. Pero la persona que tiene un vacío emocional no disfruta ni de su soledad, ni tampoco disfruta de la relación con otras personas. O sea, no puede sociabilizarse, ¿no? Por lo tanto, aquí venimos a hablar otra vez de lo que hemos venido hablando en todos los videos anteriores, el asunto de la importancia de conocer nuestras heridas emocionales y cómo al no curarse, al no tratarse, pueden ocasionar dependencias a sustancias, pueden ocasionar comportamientos negativos, destructivos y también interpretaciones sobre la vida que son bastante erróneas. Por lo tanto, lo que este experimento dedujo fue que no es la droga en sí el problema, sino la dependencia del estado emocional que se consigue en la droga. La primera rata encontraba o conseguía esa experiencia emocional por la heroína, mientras que en este segundo ejemplo, esta rata lo conseguía a través de las relaciones que tenía con las demás ratas a su alrededor y a través de la comida, a través de sentirse que pertenecía a un lugar. Por lo tanto, la heroína no se convirtió en algo adictivo. Pero este es un experimento únicamente que se hizo en animales. Después hubo una oportunidad de hacerlo en seres humanos. Y se dieron cuenta que en la guerra de Vietnam, por lo menos el 20% de los soldados que estaban allá consumían también heroína constantemente. A tal nivel de que cuando estos regresaban, había la preocupación de que desarrollaran una especie de adicción hacia la heroína. Lo que fue sorprendente acerca de esto que estaban viendo es que el 95% de este 20% que allá consumían heroína, cuando regresaron a sus casas, el 95% no desarrollaron ninguna adicción hacia la heroína y la dejaron de consumir. Fue ahí entonces donde posteriormente se hicieron más estudios para poder comprobarlo y llegaron a la conclusión de que lo opuesto a la adicción es la conexión. Un ser humano que carece de conexión se va a volver adicto, no únicamente a una droga, sino a diferentes cosas. Pero el ser humano que se le dan las capacidades y herramientas emocionales suficientes para poder conectarse consigo mismo, con Dios, con los demás, con la creación, esa persona no se hace adicta. Este descubrimiento hoy en día entonces se trae a la ciencia, se trae a la educación emocional y usted me dirá, pues ese es un conocimiento que lo hemos sabido por años y yo estoy muy de acuerdo en eso, que ha sido años que lo hemos sabido,
pero hoy en día posiblemente algunas personas no lo creen todavía. A lo mejor, si me estás viendo ahorita, tú dirás que no puede ser 100% comprobable esto. También estoy de acuerdo en eso. Pero supongamos que es únicamente un 10% comprobable. Ya el tener una ayuda, un 10% más que antes no teníamos, pues ya es un gran paso. Es una información diferente y esto nos trae a diferentes preguntas que nos podemos hacer. Entonces, ¿cuáles entonces son los mensajes emocionales de las adicciones? ¿Qué es lo que los estudios científicos nos están dando hoy de una forma más específica para poder entender qué es una adicción? Yo se los voy a presentar especialmente en 4 áreas. ¿Qué quiere decir una adicción con el alcoholismo? Pues con el alcohol específicamente quiere decir que una persona tiene la necesidad de salir corriendo de su estado actual en el cual está viviendo, tiene inseguridades personales y tiene fragilidad emocional. Estas 3 palabras, necesidad, o sea que esta persona está en un ambiente en el cual no se siente bien, se siente en peligro, o el estado emocional que está viviendo no es capaz él de poder lidiar con este estado y por eso tiene que obtener esas experiencias emocionales de seguridad a través del alcohol. O sea que el problema no es el alcohol, el problema es la necesidad que tiene de huir. ¿De qué quedará huir esta persona? ¿Qué estará pasando en su hogar o qué estará pasando en su mente? ¿Se siente inseguro? ¿Inseguro de qué? ¿Qué es lo que está pasando? A lo mejor en su escuela, a lo mejor en su matrimonio, a lo mejor con sus amistades. Y hay una fragilidad emocional que quiere decir que constantemente sus emociones son fragmentadas. Ahora, hablemos de las drogas. ¿Qué quiere decir desde el ángulo psicoemocional una persona que tiene una adicción a las drogas? Pues quiere decir que esa persona carece de satisfacción del placer, poco autoestima, tiene la necesidad de evadirse a sí mismo o evadir situaciones y que carece de pertenencia. En una forma más clarita de poder hablarlo, las drogas quieren decir que él o ella no sienten que pertenezcan a una tribu, a una familia, a un grupo de personas y siempre constantemente se sienten como demás, como estorbo y eso les produce a consecuencia que no puedan disfrutar de aquel placer que es muy correcto, que somos los seres humanos capaces de producirnos de formas naturales que tienen bajo autoestima. Vamos a hablar de la comida, especialmente el exceso de azúcar y de las grasas saturadas. Tiene que ver con el abandono, el vacío emocional, la soledad y la falta de afecto. Entonces, ¿sí se da cuenta cómo el problema no es la comida? Sino que el problema es que la persona tiene una herida de abandono, tiene un vacío existencial, vacío emocional, un vacío profundo y carece de conexiones y no se siente amado por aquellas personas a su alrededor. Y la última, porque también existen adicciones a muchas cosas, yo no he querido tocarlas todas, pero vamos a hablar también del ejercicio físico. Es muy bueno y yo motivo a todo el mundo a que hagamos ejercicio, pero cuando es por adicción, esto quiere decir que tenemos un vacío emocional, baja autoestima y insatisfacción emocional. Los dejo con eso para que ustedes solitos empiecen a pensar o a recuestionarse lo que últimamente han venido pensando cuando ven a alguien que tiene una adicción o si tú mismo tienes una adicción. Entonces aquí vamos a la última parte de este video. ¿Qué hacer? La pregunta primero es, ¿quién eres tú? ¿Eres la persona que crees que tiene la adicción o eres tú quien quiere ayudar a otro que tiene una adicción? Si eres tú la persona que tienes esta adicción, has desarrollado una adicción, en primer lugar, mira, no te identifiques con la adicción. Tú no eres un adicto, pero has desarrollado un comportamiento adictivo. Son 2 cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, punto número 1, reconoce la necesidad interior y el mensaje emocional que tienes. O sea, ¿a qué eres adicto? ¿Te recuerdas lo que te acabo de mencionar? Eres adicto al alcohol, a una droga, a la comida, al ejercicio físico o a otros elementos, ¿no? Hoy podemos saber y ahí podemos descubrir cuál es la necesidad que tienes. Porque esa adicción específica a esos elementos tienen un mensaje que puede funcionar como un mapa para guiarte, para que sepas qué es lo que verdaderamente necesitas y que cuando consigas eso que verdaderamente necesitas interiormente, entonces tu cerebro ya no va a tener la necesidad de ese otro elemento, ya sea droga, sea comida, sea ejercicio o sea alcohol. Punto número 1, no te identifiques con la adicción,
pero conoce el origen, el vacío, la necesidad, el mensaje interior, porque eso es más importante que incluso, ¿verdad?, la adicción en sí misma. Punto número 2, que va relacionado, empieza a reconocer que tú no eres una mala persona y por lo tanto tú no eres un adicto. Normalmente la sociedad, de alguna manera errónea, hemos venido creciendo con esta intención tan natural o tan automática de darle etiquetas a todo el mundo y de darnos etiquetas a nosotros mismos. Entonces, no te pongas en etiqueta, reconoce que tú no eres una persona mala, no eres una persona enferma, tienes un comportamiento, ¿verdad?, adictivo, es verdad, pero eso no cambia tu esencia como persona, aunque para otros así sea. Punto número 3, acepta el hecho de que muchos no te entenderán. Por eso es importante saber con quién, ¿verdad? Lo más seguro, esa misma adicción que tienes se ha generado porque tu papá, tu mamá no te entienden lo que estás pasando. Posiblemente incluso fueron los que produjeron ese ambiente. A lo mejor son tus amigos o a lo mejor otras personas. Pero la realidad de hoy en día está en esto, en que muchas personas no van a entender nuestro comportamiento, nuestra necesidad, nuestras palabras, nuestras acciones. Esa es una realidad también a la cual tenemos que enfrentarnos ya. Por lo tanto, va a haber un momento en el cual, digamos, yo tengo que hacerme cargo de esto porque la mayoría de gente no me entiende. Y en parte, en realidad, no me entienden porque pues ellos no han sido educados en estas áreas y porque ellos normalmente solucionaron esas cosas de una forma más negativa que producieron también estos otros elementos negativos en otras personas. Así que no es que no entiendan porque sean malos, no entienden porque no tienen la educación, no tienen la experiencia. Y hoy en día contamos con todos estos recursos para poder entendernos. Pero no es que estés solo, pero sí te va a tocar posiblemente solo tomar tu propia decisión y escoger el camino correcto que de acuerdo a lo que tú estás entendiendo vas a seguir. Eso posiblemente sí te va a tomar. No quiere decir que estés solo, quiere decir que ciertas personas que están cerca de ti, lo más seguro no te van a entender, o posiblemente sí. Por eso te digo, dependiendo, ¿no? Y el punto número 4, busca una ayuda con alguien que sí te entienda. Puedes empezar viendo videos, comprando libros, para que te des cuenta de esto, pero dependiendo en qué tan avanzada esté la adicción, ahorita yo te he dicho que el origen de esto no es en realidad tu comportamiento, no es la adicción, sino que algo interior que necesita ser satisfecho, necesita ser dado. Entonces la última parte en la que sí te va a tocar es buscar la ayuda y ser honesto con tu historia. O sea, es lo que te pasó, es lo que se dio en tu niñez, es lo que viviste. No podemos cambiar ese pasado, pero sí podemos cambiar las actitudes de hoy y sobre todo podemos aprender a satisfacer esas necesidades emocionales y psicológicas que tenemos, pero todo va a empezar en el que tú des ese paso hacia adentro primero, hacia ver tu interior, y segundo paso, a buscar a alguien. Hoy en día puede ser un psicólogo, un maestro en educación emocional, alguien a quien tú le tengas confianza, ¿verdad? Pero hay muchos lugares, retiros espirituales, hay muchos lugares que puedes empezar. Pero sobre todo, este video está hecho para que tú conozcas más o menos el camino que verdaderamente sí te va a poder ayudar. Ahora, ¿qué es lo que pasa si tú eres una persona que quiere ayudar a otro? Tienes un amigo, tienes una novia, tu esposo o tus hijos. Son ellos los que según tú tienen una adicción. Bueno, la primera parte es educarte sobre el tema. Porque si no conoces nada sobre el tema de las adicciones, lo más seguro es que siempre vas a estar diciendo comentarios que no debería de decir, dando consejos que no son buenos, interpretando cosas que son completamente erróneas y te vas a estar frustrando porque no funciona nada de lo que haces. ¿Por qué? Porque primero es necesario poder saber para después poder hacer. Entonces, punto número 1, el mensaje que te está dando, que te has encontrado con alguien, es que una de las obras más cariñosas que les puede hacer a alguien es poder entender a la persona desde su historia. ¿Cómo haces eso? Pues obviamente escuchando, pero sin juicios, pero también sabiendo qué hacer. ¿Sabiendo cómo? Educándote. Pregúntale a alguien que sabe sobre esos temas. Punto número 2, pregúntate en qué conecta contigo. Nada en este mundo es casualidad. Entonces, si delante de ti o en tu familia o eres padre, imagínate, si eres padre de familia de alguien, de un hijo o una hija que tiene una adicción, y si yo te mencioné anteriormente que dependiendo de la adicción hay una carencia emocional, quiere decir que en el ambiente familiar no se le dio este elemento emocional. Entonces, ¿en qué conecta contigo?
¿Qué te dice a ti esta adicción específica de tu hijo o de tu familiar? Obviamente lo que quiere decir es que tú mismo no tenías las habilidades o el conocimiento, el entendimiento de poder proveer esos otros elementos psicoemocionales, espirituales, que son súper importantes para los miembros de una familia. Esto no es tu culpa, por supuesto que no. Pero de alguna manera, el que lo estés enfrentando ahorita sí demuestra que es tu responsabilidad también el poder hacer cambios interiores a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel espiritual, a nivel educativo, también para poder ahora reconstruirte tú mismo y así poder ayudar más efectivamente. Por eso es que vamos al punto número 3. Si tú conoces a alguien que necesita ayuda, tú también tienes que estar dispuesto a recibir ayuda también. Porque si tú no estás dispuesto a recibir ayuda y si no reconoces la necesidad que también tienes en la ayuda, pues entonces ¿cómo vas a querer que él o que ella sí busquen ayuda, sí cambien, sí lo reciban? Eso sería completamente incoherente y sería en contra al mensaje emocional que estamos teniendo. Punto número 4, reconocer que su adicción también es en ti. Si yo tengo un hijo o un familiar o incluso un amigo que tiene una adicción, esa adicción de alguna manera también está dentro de mí, dentro de mis códigos, dentro de mi historia, dentro de mi comportamiento. Por eso recuérdate que cuando yo hablo de las heridas emocionales, hablo de una separación entre mi espíritu, entre quien yo soy, entre lo que yo creo que soy y entre quien verdaderamente yo soy. Una separación entre mi espíritu y Dios, una separación entre mi espíritu y el otro, una separación entre mi espíritu y la creación. Por eso es que la sanación emocional me hace uno con el otro y quita los juicios, quita la ignorancia y me hace dar cuenta que el otro y yo somos uno. Y desde ahí entonces podemos trabajar en la sanación. Y el punto número 5, aprende a dar conexión. En resumen, aprende a dar amor y a recibir amor. A que es verdad que tú puedes tener una manera específica de amar, pero hoy en día también es verdad que no todos reciben el amor de la manera que tú lo das. Por lo tanto, hay que aprender otras formas también de amar y aprender sobre todo cuál es la manera de esta persona de recibir amor y yo estar dispuesto a poder aprender, como también a comunicar cuál es mi manera. Así que terminamos con la frase, esa frase famosa de Johann Hari: lo opuesto a la adicción es la conexión. Si aprendemos a dar conexión, vamos a poder eliminar muchos de los comportamientos adictivos propios y de otras personas. Así que de mi parte, ha sido un gusto otra vez acompañarte en este tema sobre las adicciones. Espero de corazón que te haya ayudado un poquito. Espero que tengas un poquito más de información y de esperanza en tu vida y sobre todo un deseo de poder cambiar, de poder mejorar y de que puedas ver que dentro de ti hay una gran persona que únicamente está en proceso. Así que es todo de mi parte y nos vemos en el siguiente video.